Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos del grupo, realmente que terminemos la oración. Entonces, para alabar al Señor un momento, en ese momento de entrar a la enseñanza. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Vamos a San Mateo capítulo 16. Capítulo 16 de San Mateo. Leemos los versículos a partir del versículo 13 al 18. San Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sigan. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Santo, Dios de la gloria, aquí, Señor, en tu presencia maravillosa. Oh Cristo Jesús, nuestro Salvador, sé que esta es tu voluntad, Padre Celestial, que se siga enseñando tu palabra, tu doctrina, Señor, que tu iglesia sea edificada en la verdadera palabra del Evangelio de la gracia. Te damos gracias, Señor, en este momento, y pedimos la unción de tu Espíritu Santo, la guía de tu Espíritu, Señor, para cada uno de los que estamos aquí en este instante, en el nombre del Señor Jesús. Quédense de pie, vamos a cantar junto con el grupo alabanza al Señor. Adoro a ti.
los cielos, el firmamento y las estrellas oh, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, solo es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Pueden estar cómodos. Bueno, recordándole a todos los hermanos el horario, ¿no?, de los cultos de las escuelas dominicales, ¿no? Más que todo, la primera escuela dominical comienza a las 7:45 de la mañana hasta las 10. También para los que dirigen cultos, ¿no?, porque tengan pendiente de cumplir ese horario. Y la segunda escuela comienza a las 10 hasta las 12. Amén. Esa es el máximo 2:30, para que de pronto no venga la persona entre una escuela y otra, ¿no? Se vino, digamos, ya terminando la última. No, a ver, ¿cómo es que es el asunto? De pronto la persona se viene para la primera, pero se viene muy tarde. Y se termina y se va. Entonces, así que entonces no aprovecha ni la una ni la otra tampoco. De que usted aproveche la escuela dominical que viene. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos entonces en un estudio de la palabra de Dios. El título que le he puesto a esta enseñanza
Es el orden de Dios para su iglesia. Amén. El orden de Dios para su iglesia. Creo que es muy interesante estudiar esto según la Biblia, sin ningún concepto personal. Y tampoco a manera de contienda, no. Uno no predica para contender, ni para ofender, ni para acusar. No estamos para eso, sino para proclamar la verdad de Dios. Amén. Esa es la idea. Entonces, el orden de Dios para su iglesia. En esta escritura que leímos, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Cuando el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, todo esto del Evangelio es una revelación divina. Es revelación del cielo. Y el Evangelio es de Dios. Así que de principio a fin, todo es de Dios. Así que el ser humano tiene que sujetarse a esa revelación de Dios. Nunca yo inventar algo y hacer lo que... No, es a ver, ¿cómo es que dice Dios? Porque Él es el del plan. Él es el que lanzó el proyecto de salvación. Dice que desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no se lo toma nada por sorpresa. No lo afecta el tiempo ni el espacio. Vive en un eterno presente. No existe para Él ni el futuro ni el pasado, sino el presente. Todo lo sabe de antemano. Así que si en esta tierra la gente trata de perfeccionar cada día los proyectos que se hacen en esta vida, haya carreras profundizando esto de los proyectos, cómo se debe hacer, qué tal Dios que sabe todas las cosas. ¿Cómo sería el proyecto que Él preparó para su iglesia, para hacer su pueblo, para hacer su iglesia, para formarla? Amén. Y todos los procesos para que la iglesia pueda existir. Eso es bueno de saberlo. Porque de pronto la persona piensa que, bueno, que solo conocen como lo exterior, lo literal nada más. Y dice, bueno, a ver, una iglesia, se alquila una casa, se compran unas sillas o se alquilan también y se reúne gente. Y esa es una iglesia. Eso apenas es lo que ven los humanos. Pero espiritualmente hay muchas cosas que mirar. ¿Cómo se forma una iglesia? Amén, hermano. Bendito el Señor. Y esto lo digo a favor de todos nosotros. Yo lo estoy diciendo porque así lo he comprendido y quiero compartir con todos. Ahora mismo proliferan los grupos por todas partes. Esto lo digo no acusando a nadie, sino tratando de que podamos entender. Hoy en día, para que alguien llegue a Jesucristo como su Salvador, hay muchas cosas que estarán estorbando eso. Algunos piensan que no. Pero sí existe una verdad absoluta. ¿Oyeron eso? Sí existe una verdad absoluta. La gente dice, bueno, ¿dónde llego? Todos dicen que esa es la verdadera. Aquí nunca hemos dicho, nunca hemos predicado iglesia acá, ¿no? Aquí no decimos que la iglesia verdadera es la Pentecostal Unida, no. Decimos que el verdadero Dios es Jesucristo. Y es el verdadero Salvador. Amén. Y en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, si alguien está y no se consagra de verdad a Jesucristo, ese pierde en la iglesia también. Amén. Porque el que salva es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero como Él tiene todo su proceso, todas sus reglas que ha establecido, doctrinales, entonces no cualquiera se va a salvar porque invente alguna cosa, sino es que como dice Él. Está ese versículo que dice San Juan capítulo 7, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, fue el legislador, fue el que inventó esas leyes. Y Él dice en varias partes de los evangelios, está citando las escrituras. Él fue muy apegado a las escrituras. Y en San Lucas capítulo 24, aquellos que iban hacia Emaús, dice que Él les abrió las escrituras. Desde Moisés, los profetas, los salmos, les explicó todo lo que decían de Él. Así que el Señor Jesús fue apegado a las escrituras inspiradas. Amén. Y la única autoridad que hay de carácter espiritual para la salvación es la Biblia. No hay otro libro en el mundo. Esa es la Biblia. Así que toda palabra que se diga que es basada en la Biblia, de verdad en la Biblia, esa palabra es inspirada por Dios. Pero si se dice algo, porque hay muchas cosas parecidas a la verdad, ¿no? Por eso que para distinguir, hermanos y hermanas, para distinguir si lo que dice el predicador o lo que dice cualquier persona, si eso está de acuerdo con la Biblia, hay que tener conocimiento bíblico. Porque cosas bonitas que se digan. Yo recuerdo una vez, yo se los he dicho algunas veces acá, en cierta ocasión yo pastoreaba una iglesia, no digo el lugar, en cierto lugar, se presentó un hombre donde comenzó a decir un testimonio, que las personas que estaban cerca de él se les salían las lágrimas con ese testimonio. Decía que fue marinero, estuvo por muchas partes del mundo y él vio levantar muertos por los milagros de Dios. Y contaba, bueno, ese hombre y todo el mundo apegado, oyendo. Pero vaya, si usted quiere escuchar a una persona de buena voluntad y buena gana, usted tiene que mirar qué es lo que está diciendo. Si le habla de milagros, le habla de visiones, le habla de ángeles, de revelaciones, tenga cuidado. Porque muchos han sido engañados. Ve, hay religiones fundadas en el mundo porque se le presentó un ángel a la persona. Y el ángel le habló a esa persona y lo que le habló fue en contra del plan de Dios. Pero como era un ángel, él le creyó el ángel. Pero la Biblia dice, ese es Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo para que ustedes lo subrayen en su Biblia. Así que no es tanto que se presenten cosas, milagros, no. El evangelio no es para milagros solamente. Sí, Dios hace milagros, claro que sí. Dios sana. Y hay ángeles verdaderos, amén. Pero también hay ángeles que son del enemigo y que engañan. Hay ministros verdaderos de Dios y hay ministros que dice la Biblia que están disfrazados como ministros de justicia. Mire que yo no estoy dirigiéndome a nadie en particular. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Amén. Escuchen Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, amén, por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Estos eran creyentes, se convirtieron y miren lo que les pasó. El apóstol le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Vayan escuchando. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso está escrito. Más si aún nosotros, dice el apóstol, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, eso fue terminante. Pero un diferente evangelio, siempre el enemigo lo que hace es imitar para poder engañar.
Un ejemplo bíblico. Cuando le dijo Dios a Moisés que él iría a Faraón, a Egipto, para sacar al pueblo de Egipto, Moisés le dijo que con qué poder iba. Entonces Dios le dio las señales. Dice, ¿qué tienes ahí en tu mano? Era la vara que él cargaba. Dice, échala ahí en el suelo. Y cuando la vara cayó al suelo, la vara de Moisés se convirtió en una culebra. Pero vinieron los hechiceros de Egipto, también echaron sus varas y también se convirtieron en culebra. Amén. Entonces, ¿cómo se hacía ahí para la gente que veía? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es? Esa es la imitación de Satanás. Él no va a traer un asunto, por ejemplo, que traiga una doctrina hablando de espíritus malos, del diablo, donde la gente reprende enseguida. Va a traer un evangelio que parece que fuera el verdadero, pero no es el verdadero. Amén. Entonces, ¿cuál fue la diferencia para que ellos supieran cuál era la verdadera culebra esa? ¿Cuál era la verdadera vara de Dios? Que la vara de Moisés, convertida en culebra, se tragó las culebras de los hechiceros. Amén. Seguimos leyendo en Gálatas. Dice aquí, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, amén, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Subí a Jerusalén, amén, ni subí a Jerusalén, dice aquí, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que subí a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él unos 15 días. Pero no vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Dice, aunque no recibió el evangelio, ningún hombre se lo predicó, sino que fue por revelación directa de Jesucristo. Él, sin embargo, se fue al apóstol Pedro. Pablo hubiera sido el hombre que se hubiera podido enaltecer y ensalzar. Dice, bueno, pero esto es un apóstol que se llama Pedro. Hay varios por allí, pero yo soy superior. A mí me llamó el mismo Jesucristo. Así que voy a buscar donde ellos. Podía haber dicho eso, pero no. Él, cuando conoció a Jesucristo, se le reveló que el hombre no es el que se va a ensalzar ni a enaltecer, sino es a Jesucristo el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Amén. Dice que duró 15 días con el apóstol Pedro, y en otra parte de Gálatas explica que después se fue un tiempo largo a Jerusalén a estar con los apóstoles. Ellos lo investigaron bien porque no era fácil creer que él en verdad se había convertido. De pronto era alguna estrategia que estaba usando,
Pero dice la Biblia, y los apóstoles me dieron la diestra de compañerismo. Cuando se convencieron que en verdad Jesucristo lo había llamado, le dieron la diestra de compañerismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un orden. Amén. Se fue a los apóstoles, que eran los que tenían la autoridad. Y después estuvo sirviendo al Señor como un creyente, hasta que en el capítulo 13 de los Hechos es cuando alguien profetiza diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Entonces oraron por ellos y los enviaron. San Pablo no se fue solo. Si no, yo no necesito nada, mismo Dios me llamó. ¿Qué tal cualquier creyente por ahí que recibe una revelación? Realmente se ensalza. Y siempre las revelaciones que no son de Dios es para enaltecer la persona. Y nada que sea de Dios es para enaltecer a nadie. Yo soy el ángel enviado por el Señor del cielo, porque de ante tantas personas tú eres una persona muy importante para Dios y te voy a dar un ministerio grande. Eso sale inmediatamente crecido. Pero ese ángel que le habló no es de Dios. Por mucha luz que tenga, no es de Dios. Porque también los ángeles del diablo se visten como ángel de luz. ¿Para qué? Para poder engañar. Entonces la guía no son ángeles, ni revelaciones, ni visiones, ni sueños. La guía es la palabra que está escrita y revelada. Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice, que donde está esa parte que dice que la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, sí. Escuche, mire cómo dice el apóstol Pedro. Dice: no hemos dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de la magnífica gloria una voz que dijo: este es mi Hijo amado, al cual oíd. Amén. Estábamos nosotros en el Monte Santo. Fue una visión, pero esa sí fue verdadera. Porque Él dice: nosotros oímos la voz desde la magnífica gloria que dijo: este es mi Hijo amado, al cual oíd. Pero añade el apóstol y dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Pero si esa visión no estaba de acuerdo con la escritura, entonces no era de Dios. Es tan delicado esto, ¿no? Por eso Él dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Es decir, más segura que esa revelación. Si era verdadera, pero había que examinarla de acuerdo a la palabra, porque toda la revelación de Dios está escrita por profetas y apóstoles. Ahí sigue al final, es que dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esto del Evangelio es muy delicado en cuanto a esto de entender bien. Entonces por eso pasan casos y la gente del mundo no sabe, ¿no?, qué está pasando. Aún ni el gobierno tampoco sabe. Pero iglesias por todas partes, gente predicando por acá, y de pronto aquel comete un error tremendo. Hay pastores que los han perseguido hasta en otras naciones porque han engañado mujeres y se han llevado plata. Entonces todo esto lo toma la gente para decir que todo es igual, que todo es mentira. No, señor, existe la verdad absoluta y existe el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo que hay que mirar es este maravilloso libro que llaman la Biblia. Aquí está toda la revelación de Dios. Entonces, como les decía al comienzo, si en las ciencias de esta tierra se trata de perfeccionar cada día más las cosas, crece todas las ingenierías, más conocimiento, especialización en todo, para hacer las cosas mejor.
¿Qué tal Dios, que es el dueño de todas las ciencias? Para Él tener su pueblo, para edificar su pueblo, para edificar su iglesia. El único que tiene todo el plano y toda la revelación es Él, porque Él es el dueño de la iglesia. Así que el que va a estar en la iglesia y el que va a servir a Dios en su iglesia tiene que dirigirse por lo que Dios dice. Como dice que cuando Moisés estuvo los 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, allá en el monte Sinaí, le mostró todo el plano del tabernáculo. Uno lee eso, hermano, en la Biblia y es una cantidad de asunto extenso. Pero Moisés traía todo en su memoria, porque Dios se lo mostró. Y le dijo, mira, que hagas todas las cosas de acuerdo a lo que se te mostró en el monte. Y cuando Moisés llamó a las personas a quien Dios preparó para que trabajaran con él, para hacer el tabernáculo con todos sus utensilios, diseñado por Dios, dice que le dijo Dios, mira, que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Amén. Dios es un Dios de orden. No todo lo que la gente inventa es Dios. No, es un orden que hay. Y va entonces repitiendo. Y Moisés hizo las cosas de acuerdo a lo que se le mandó. Y cuando terminó el tabernáculo fue cubierto con una nube de gloria. Porque Dios dijo, lo has hecho tal cual como se te mostró en el monte. Así que vengo a morar aquí. Amén. Pero no lo que el hombre haga, venga Dios, venga, haga esto. No, Dios no está obedeciendo al hombre. El hombre es el que tiene que obedecer a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso hay tantas cosas que están perjudicando el verdadero evangelio. Amén. Vamos a leer unas escrituras para que sigamos mirando esto. Por ejemplo, cuando habla de la iglesia, además de eso que les he citado esta mañana, que él dice, sobre esta roca, sobre esta declaración que has dado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que quiere decir Dios manifestado en carne para salvar la raza humana. Dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Además de eso, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra edificaré mi iglesia suena como futura, pero no solamente futura, es también progresiva. Amén. En este momento Él está edificando. Jesucristo está edificando su iglesia. Dice, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, está llamando, porque la iglesia viene del griego que dice eclesia, que quiere decir un grupo de personas llamado aparte, convertido en una asamblea para tratar algo especial. Entonces lo que está haciendo Jesucristo es llamando gente de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, para hacer lo más maravilloso para Él, su iglesia. Así que sintámonos esta mañana contentos y felices. No hay nada que le iguale a la iglesia en la tierra. Por ahí hay unos hombres orgullosos porque han inventado armas de toda clase. Y dicen, ahora sí, estoy armado. Aquí el que venga lo acabo. Se sienten poderosísimos. Pero no hay ningún reino más poderoso que el reino de Dios. Amén. Porque esos reinos lo que hacen es que más se pierde la gente, más tinieblas, más engaño del enemigo. Pero el reino de Dios es el reino de luz, que ilumina al ser humano, que lo saca del pecado. Porque dice la Biblia que hay un emperador, que llaman el emperador de la muerte, el rey de las tinieblas, el que llevará a la gente con él a la condenación eterna, aunque Dios no condena a nadie. Porque si Dios hubiera tenido el propósito de condenar, entonces no hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero cuando Cristo murió en la cruz es para salvar toda la raza humana.
Lo que pasa es que para que se salve el ser humano, tiene que oír este mensaje y recibirlo. Si no, no se puede salvar. Amén. Hoy muy poco se predica el arrepentimiento. Claro, la gente llega, ¿no? Se aprende los coros y los himnos y cante, y usted es mi hermano y venga, pero no le dice arrepiéntase de sus pecados. Porque inmediatamente que diga arrepiéntase, se va. Y si le decimos que se arrepienta, no nos queda gente aquí. Pero cuando estamos en el verdadero evangelio, le decimos primero al ser humano: Jesucristo es tu Salvador, pero tienes que recibirlo en tu vida, arrepentirte de tus pecados. Claro. Entonces, cuando la persona pasa por ese proceso, es un proceso que Dios hace en él. Lo primero que comienza Dios en un ser humano para que se convierta y nazca de nuevo y sea un miembro del cuerpo de Cristo, lo primero que hace es predicarle el evangelio. Él dice: id por todo el mundo. Amén. Y predicar el evangelio a toda criatura. Y de ese mundo tan grande y tanta gente, dice: el que creyere, amén, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el sistema que tiene Dios para que la gente se salve. No hay otro. Y hay un solo Salvador. Y dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo: y en ningún otro hay salvación. Oiga, hay una cantidad de seres que han estado en este mundo y en la historia del mundo que suenan todavía, con todo el respeto. Grandes profetas, grandes personas de siglos de muertos, pero tienen millones que lo siguen todavía, con todo el respeto. Pero solo hay uno que salva. Amén. Y ese que salva es el mismo que creó los cielos y la tierra, y que creó el ser humano, y es el único que ama al ser humano de verdad, y por eso vino a morir en la cruz, para salvarnos. Amén. Bendito el Señor. Entonces, cuando habla de todo este orden de Dios, para que en verdad estemos en la iglesia de Dios, y nunca predicaremos la iglesia, porque la iglesia no se predica, se predica a Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Porque pasa que quienes conforman la iglesia, todos los que creen en Jesucristo se convierten, hacen parte de la iglesia. Y entonces nos unimos, porque aquí vea, todos los que están sentados acá vienen voluntarios. Amén. Hasta las visitas que le damos la bienvenida esta mañana. Y sabemos que esta palabra les va, digamos, a hacer un trabajo maravilloso. Y ya vamos a convertirnos al Señor. Entonces, la gente del mundo piensa que el pastor es el que tiene toda esta gente acá. A veces vienen los políticos. Oiga, pastor, usted es un hombre importante en esta ciudad y vamos a venir acá para que usted tiene, buscando el voto de los hermanos. Dice: este hombre que gobierna a esta gente, los manda que voten. No, acá eso no funciona. El pastor no es líder ni social ni político, es un líder espiritual. Amén, gloria al nombre del Señor. Y mire cómo viene la gente tan facilito. Todo el que conoce a Jesucristo se viene para la iglesia. Amén. Dice: yo voy para allá, voy a adorar a mi Señor. Esa obra, ¿quién la hizo? La hizo Dios en él. Amén. Entonces, la persona entra a la salvación cuando se le predica el evangelio y lo cree. ¿Sabe que el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Ese es el evangelio, es decir, murió el Dios hecho carne, murió por nosotros para salvarnos. Ese es el mensaje que salva. Amén. Pero inmediatamente que cree en Jesucristo, la Biblia dice que así como comenzó la obra
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue Dios con su Espíritu Santo haciendo una obra en esa persona. Yo me gozo siempre que llego a esta parte, porque yo con este tiempo que tengo de más de 50 años ser creyente, yo sé que estoy en pie hasta el día de hoy en la vida cristiana, es porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra maravillosa en toda mi vida. Y usted también está aquí en los años que tiene, porque el Espíritu Santo sigue trabajando. Así que no le impida al Espíritu Santo, no le impidamos al Espíritu Santo seguir trabajando en nosotros. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo y con qué trabaja el Espíritu Santo? La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Con esa es que Él trabaja. Le habla a la mente, le habla directamente al espíritu del hombre, para que el hombre se vaya convirtiendo. Amén. Y vaya siendo regenerado. Gloria a Dios. Miremos ahora en Efesios capítulo 5, versículo 27. Ahí estamos en el libro de Gálatas. Miremos más adelantico, porque esta palabra que les voy a leer está diciendo qué es lo que es Jesucristo como dueño de la iglesia, porque Él es el único que tiene iglesia. Amén. Gloria al Señor. Es el único que edifica su iglesia. Los que predicamos somos servidores de Él, y debemos estar agradecidos que nos haya llamado a colaborarle. Amén. Eso no es más. Ningún hombre sincero de Dios trata de hacer una organización. No. Porque si está convertido al Señor, voy a servir a Dios con toda humildad en su iglesia. ¿Qué más voy a hacer? Amén. Escuche lo que dice acá. Comparando el matrimonio, comparándolo con la unión de Cristo y su iglesia. Dice en el versículo 25 de Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es que el único que tiene iglesia es Él, porque se entregó por ella a la muerte. Amén. Y dice: para santificarla. El único que santifica la iglesia es Jesucristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Cuando dice: el que no naciere de agua y del Espíritu, esa palabra agua es la palabra que se le predica a la persona, y el Espíritu lo engendra a través de la palabra. Amén, gloria al Señor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Uno ve aquí un trabajo de Jesucristo, pero de principio a fin. Porque aquí no está diciendo, no está metiendo ni pastores ni a nadie, aunque sí los está usando, pero dice: para santificarla, habiéndola purificado. Él no, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. ¿Qué quiere decir a sí mismo? Que Él es el que ha estado trabajando en la iglesia, y después se la presenta a sí mismo. Amén. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén, gloria al Señor. Santa y sin mancha, es decir, Jesucristo trabajando en su iglesia. Así que el papel que juega el hombre es una persona, porque es que hay muchos predicadores que se hacen famosos y levantan sus movimientos, pero ningún hombre sincero de Dios quiere ser famoso.
porque de la fama es Jesucristo. Y para ganar fama, por eso se inventan tantas cosas. Se inventan algunas cosas para ganar fama. Pero ¿qué fama va a tener uno? Un predicador del Evangelio de Jesucristo, que la gente se convierta a Cristo y Él es el que los llama, Él es el que los salva, Él es el que trata con ellos, Él es el que los santifica, Él es el que los purifica, para después presentárselo a sí mismo. Así que, ¿qué soy yo? Por eso dice el apóstol Pablo, cuando decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Sé qué es Cefas y qué es Pedro y qué es Apolos, sino servidores, a través de los cuales habéis creído, y esto según lo que Dios le concedió a cada uno. Ni siquiera puede hacer uno más de lo que Dios le concedió hacer. Así que, ¿dónde está entonces el orgullo? ¿Y dónde está? Este es mi movimiento, este es mi proyecto. Proyecto solamente lo tiene Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y hablando entonces de la iglesia, Saulo dice, perseguía a la iglesia de Jesucristo cuando estaba él en tinieblas. Se perseguía a la iglesia. Y él dice que lo hizo por ignorancia, estando en incredulidad. Y por eso dice, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Cuando él se le despejó quién es la iglesia de Jesucristo, él dice, no, yo estaba cometiendo el peor error que se puede cometer. Dice, pero lo hice estando en ignorancia y en incredulidad. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. Amén. El primero de los pecadores. O sea que el apóstol Pablo, en vez de ensalzarse, cada día va humillándose más. Amén. En el libro de los Hechos dice que él es el más pequeño de los apóstoles. En Efesios dice que es el más pequeño de los santos. Y en 1 Timoteo dice, soy el primero de los pecadores. Así que mientras más uno crece en el Señor, se humilla más. Se reconoce que está creciendo en el Señor, es que es más humilde. Es que no se enaltece por nada. Pero el que se enaltece está saliéndose. Amén, porque Él es el único que tiene iglesia y el único que hace el trabajo es Él. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amó a la iglesia, amén. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. Amén. Una iglesia gloriosa, que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Quién es el que la edifica? ¿Quién es el dueño? Amén. Hay uno solo. Amén. Aplauso al Señor Jesús. Entonces los pastores tenemos que estar felices. ¿Felices en qué? Señor, haberme escogido a mí, una persona tan incapaz, ignorante en este mundo lleno de tinieblas, y escogerme para este trabajo tan maravilloso, tan delicado. Pero este trabajo, Señor, que hago, ni siquiera es con mi talento humano, es que me diste un don para que yo haga este trabajo. ¿De dónde me voy a enaltecer? Es que es un gran privilegio, porque Él dice, Él mismo constituyó. Oiga, ese es el orden de Dios. El que se haga apóstol el mismo, que se haga profeta el mismo, se está fuera de las reglas de Dios. Dios no responde por él. Pero dice,
Él mismo constituyó, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Oiga, él mismo, el dueño de la iglesia, es el que constituye, el que dice, tú vas a ser apóstol, pero no es yo que me nombre. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito, amén, ¿de qué dice allí? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el Señor necesita el instrumento humano, ¿no? Si aquí no hubiera predicador, entonces viniéramos a sentarnos acá para que viniera un ángel o viniera de pronto la voz de Dios. Oiga ustedes. No, Dios no obra así. Él tiene a personas llenas de su espíritu, amén. Y le revela su palabra para que se predique la verdadera doctrina. Vamos a cerrar esta enseñanza con esta escritura que les voy a leer. Eso es en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Hermanos, leamos la Biblia. Recuerda la enseñanza del hermano Rodrigo Ramírez. Leamos la palabra, hermano. Gloria al Señor. Escuche lo que le dice San Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No son conceptos personales. Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está escrito y se está cumpliendo, amén. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estaba ya casi para ser sacrificado. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Según la historia, Pablo fue decapitado en Roma. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aplauso al Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Bueno, colóquense de pies. Colóquense de pies. Oiga, cuando un creyente viene a mí y me dice, hermano Plutarco, vea, yo no entiendo este versículo, explíquemelo. O no entiendo tal cosa. Eso es bonito. Se ve que estás estudiando la Biblia. Amén. Así que no se contenten solamente con lo que oyen aquí. Vayan a su casa, lean, escudriñen. Amén. Demos gracias al Señor y terminamos entonces con el cántico. Bueno, pero oramos y ahí terminamos con eso. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Dios de los cielos, Dios de la gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Invocamos tu nombre y te damos gracias. Quita todo este pueblo, todos estos hermanos y hermanas, estas visitas, Señor. Sé que tú amas a todos, no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.